Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Muy buenos días. Quiero compartirles que el día de ayer partió con el Señor nuestro hermano Renato, ¿verdad? Ya en la tarde, y estuvimos ya hasta medianoche en la vela. Pero hoy va a ser el funeral. No sabemos todavía, creo, si va a ser en el Parque Jardín o en Santa Isabel, porque fue ya tarde que él partió con el Señor y no se logró coordinar esa parte. Pero más tardecito vamos a mandarles ahí en los chats el lugar y la hora exacta de hoy en la tarde para que podamos acompañar a nuestros hermanos. Estábamos recordando que ellos tienen alrededor de 27 años de ser parte aquí de la congregación. Y el hermano, ellos abrieron su casa por muchos años para tener grupos pequeños allí. Y pues fue un hermano que luchó hasta el final, servía aquí con los sugieres. Y le damos gracias al Señor por su vida. Pero ya está descansando, hermano. Ya nos ganó y vamos nosotros a donde Él está también. Amén. Y también quiero aprovechar este día para decirles que la alcaldía, hermano, nos está abriendo las puertas. Así que vamos a tener algunas actividades en este mes de noviembre, el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, en el cementerio Santa Isabel. Vamos a tener no tanto un culto, va a ser como un concierto, pero de llevar consuelo a la gente que esté ahí, ¿verdad? Llevarle consuelo, ministrar, orar por ellos, compartirles la esperanza viva que tenemos por el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a estar desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener ahí un concierto, cantos, oración, ministración de la palabra, y usted y yo tenemos que ser parte de eso, ¿verdad? Porque vamos a tener momentos para compartir con la gente, darles un tratadito, explicarles cuál es nuestra esperanza en Jesús. Así que eso va a ser el 2, usted va a estar de vacación, así que va a tener tiempo. Apartemos ahí en la agenda, hermano, de 12 a 4 de la tarde. Y en Navidad tenemos años, hermanos, de querer hacer un concierto de villancicos en Navidad, en el Parque Libertad. Justo el año antes de la pandemia, el 2019, por más que hicimos gestiones, no nos dieron permiso. Pero fíjese que ahorita nos prometieron que nos van a poner en la agenda, en el calendario de fin de año de la alcaldía. Así que vamos a tener con la ayuda de Dios, un concierto de villancicos, y queremos invitar a todos los hermanos que sean parte vamos a trabajar un coro. El hermano Emilio con el grupo de alabanza va a trabajar un coro. Si usted ha participado en algún coro en la antigüedad, o siente que tiene habilidad o siente el llamado para ser parte de eso, comuníquese con el hermano Emilio para vamos a programar los ensayos, y vamos a tener un coro de villancicos, hermano, y esperamos que los jóvenes, los niños puedan hacer dramas y poder compartir en el parque ahí Libertad hoy, que pasa lleno ese parque, ¿verdad? Y el otro año esperamos que cumplan la palabra, y vamos a tener diferentes actividades en el parque. Así que tenemos esos viajes misioneros a nuestra Jerusalén. Amén, hermano. Pero vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en la primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a terminar, hermanos, esta serie que hemos estado compartiendo acerca de ser vencedores, ¿verdad? El llamado que Dios nos ha hecho para ser vencedores, para vencer. Hemos ocupado principalmente el libro de Apocalipsis y esta primera carta de Juan. Y vamos a terminar esta mañana hablando, hermanos, de que los vencedores vencen al mundo. La semana pasada hablamos que los vencedores vencían o vencen al maligno, ¿se recuerdan? Vamos a terminar hoy hablando de que los vencedores vencen
al mundo. Juan, hermanos, ocupa esta primera carta, ¿verdad?, para hablarnos y traernos conciencia de esa guerra espiritual en la que nos encontramos, acerca de nuestros enemigos, el diablo, el mundo, la carne, y nos habla de cada uno de estos conflictos, dijéramos, que como cristianos estamos enfrentando constantemente. Y aquí en el versículo 1 al 5 que vamos a leer, dice la palabra de la siguiente manera: todo aquel, dice, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto, dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo, dice, lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Vence al mundo. Y esta, dice, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no, dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen aquí que Jesús es el Hijo de Dios, hermano? Entonces usted tiene que ser ¿qué? ¿Un qué, hermano? Un vencedor. Usted y yo debemos ser vencedores. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, de eso vamos a hablar aquí. Ahora, Juan, hermanos, nos habla aquí en esta carta y nos dice en estos versículos cuál es el arma. Porque no vamos a vencer en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No, en nuestra propia capacidad no podemos vencer ni al diablo, ni al mundo, ni nuestra carne, hermano. Si esta carne es traicionera, ¿verdad, hermano? ¿A cuánto lo traiciona la carne, hermano? Y le pasa como dijo Pablo: lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Y por qué no hacía lo que él quería hacer? Por su carne. Lo dominaba, lo traicionaba, lo engañaba. Entonces, el arma, dice Juan aquí, ¿cuál es el arma? ¿Con qué es que nosotros vamos a vencer al mundo? ¿Qué dice, hermano? Nuestra fe, dice. Dice que esa es la victoria, dice al final del versículo 4. Dice, la victoria esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice. Nuestra fe, dice, es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces mantengamos ese pensamiento. ¿Cuál es el arma a través de este sermón? El arma es la fe, nuestra fe. Pero Juan, hermanos, aquí la personaliza y dice nuestra fe. La hace personal, la hace experimental, la hace propia. El mismo apóstol Pedro, hermanos, hablando de la fe, dice en sus cartas, ¿verdad? Cuando saluda a los hermanos en su segunda carta, dice que aquellos, dice en el versículo 1:1 de segunda de Pedro, dice, los saluda y dice, a ustedes, dice, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego le dice que esa fe va a ser sometida a prueba, pero que esa fe va a ser encontrada aún más preciosa que el oro. O sea, la fe es un tesoro, ¿verdad? La fe, cuando es probada, cuando es atacada, cuando es cuestionada, la fe va a ser encontrada, dice, más brillante, más preciosa que el oro. Entonces, cuando Juan dice que la victoria es nuestra fe, la idea, creo yo, ahí es de que Juan nos está incentivando, nos está animando a que atesoremos la fe, que hagamos nuestra la fe, que engrandezcamos la fe, que la atesoremos, que la cuidemos, que la hagamos propia para poder participar de esa victoria que Jesús ha hecho, ha tenido y que quiere que nosotros seamos parte de ella. La fe debemos desarrollarla
paso a paso, hermano, a través del desarrollo espiritual, a través del crecimiento espiritual. La fe debemos cultivarla, debemos atesorarla, debemos acrecentarla. Los discípulos por eso dijeron a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, dijeron, aumentanos la fe. ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos aumente la fe, hermano? Yo le pido al Señor, y esa debe ser una oración esta mañana. Señor, auméntame la fe. Ahora, entonces, hermanos, ¿quién vence al mundo? Hermanos, ¿cómo contestaría hasta aquí usted esa pregunta? ¿Quién vence al mundo? La fe, nuestra fe, pero ¿quién? Hablando ya, ¿quién vence al mundo, hermano? Nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos esa fe. Usted que tiene esa fe, usted que cree que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros, usted y yo vencemos al mundo, podemos vencer al mundo y debemos ser esos vencedores. Ahora, quiero responder esa pregunta con 3 respuestas, dijéramos. En primer lugar, el que vence al mundo, hermanos, pudiéramos decir que es, número 1, el que posee la fe. Y eso dice en el versículo 4, si usted mira ahí en el texto, versículo 4 del capítulo 5, dice que la fe es lo que vence al mundo. Entonces decimos, el que tiene fe, el que tiene esa fe, va a ser el que vence al mundo. Y el versículo 4 nos describe quién es el que tiene la fe, hermano. ¿Quién es el que tiene esa fe que vence al mundo? El que ha nacido de Dios. Dice, el que ha nacido, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que tiene todo el que ha nacido de Dios? Fe. La fe es algo personal, es algo propio. La fe, hermanos, dice la Biblia que es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Si el hermano me va siguiendo ahí, por favor, en la pantalla para avanzar. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros. Esta fe, hermanos, no es de nosotros, sino que es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso los reformadores dijeron que la salvación, que la vida cristiana era solo fe, dijeron, solo gracia, dijeron, solo Cristo, dijeron, solo la Biblia, solo la Escritura, y dijeron, solo a Dios la gloria, porque la fe que nos salva, la fe, la posesión de la fe, hermanos, es un don de Dios. ¿Y a quiénes les da este don nuestro Señor? A los que nacen. Cuando la persona, hombre o mujer, adulto o un niño o un jovencito, ¿cuándo es que recibimos esta fe que es más preciosa que el oro? Esta fe que nos va a hacer vencedores, que nos va a hacer vencer al mundo. ¿Cuándo la recibimos? Cuando nacemos de nuevo como un don de Dios. Nicodemo, se recuerda de Nicodemo, era un sacerdote judío, era un religioso, era un líder religioso en Israel. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 7 al 9, voy a leerlo, hay un pequeño fracción ahí de la conversación que tiene Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Se recuerda, Nicodemo llega a buscar a Jesús de noche para que obviamente no lo vieran. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo en la conversación, versículo 7, no te maravilles, le dice, de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo estaba sorprendido, sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede un hombre volver a meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Le dice. En el versículo 8,
Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Es la pregunta. No sé usted cómo se siente en relación a esta pregunta. ¿Cómo está su certeza, su seguridad de decir yo he nacido de nuevo? ¿Tiene esa seguridad, esa certeza usted en su corazón? Porque esto es vital, es lo primero que estamos mencionando. No es si venimos a la iglesia, si nos gusta la palabra, si nos caen bien los hermanos, si los pastores son bien simpáticos y nos caen bien. No, sino si usted tiene certeza de que ha nacido de nuevo y posee esa fe que es más preciosa que el oro. Bueno, aquí Jesús, hermanos, en la ilustración que Él ocupa, creo que nos muestra dos elementos iniciales para entender esto del nuevo nacimiento y cómo es que ocurre, si es que podemos entenderlo, hermano. Porque en primer lugar, Jesús dice que es como el viento, dice. El viento, dice, no sabes de dónde viene, ni a dónde va, dice. Pero lo puede sentir, ¿verdad? Lo puede sentir. Puede sentir la brisa, ¿verdad? El viento cuando sopla, puedes sentir el viento, pero tú no sabes cómo se origina el viento y a dónde va a acabar el viento. Entonces, número uno, podemos decir que el nuevo nacimiento, hermanos, es una obra de Dios y es un misterio. Cómo una persona nace de nuevo, no podemos explicarlo. Lo que es nacido de la carne, todos nosotros nacimos de la carne, pero estamos hablando de nacer del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo nacimos de la carne? Bueno, la ciencia nos ha enseñado, ¿verdad? Se ha estudiado un espermatozoide, fecundó el óvulo y ahí apareció usted y aparecí yo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que aquí estamos. Pero ¿cómo es que nacemos del Espíritu? ¿Cómo es que nacemos de Dios? Bueno, quedémonos esta mañana en que es un misterio y que sobre todo es la obra de Dios, no es la obra suya. El hombre no puede colaborar en nada en eso. El hombre obviamente colabora cuando alguien nace de la carne. Tiene que haber una colaboración humana, ¿verdad? Para que haya un nacimiento humano. Pero el nacimiento espiritual es la obra soberana de Dios. Es la obra única de Dios. Y número dos, hermano, el nuevo nacimiento, sí podemos decir que es un testimonio personal, así como dice el viento, tú no sabes de dónde se originó, a dónde va a terminar, es un misterio, pero tú lo sientes, tú lo experimentas y tú dices, es real, está soplando la brisa, hay viento y está rico esto, ¿verdad? Está fresquito y usted tiene un testimonio personal de que el viento está ahí, está soplando, aunque no sabe de dónde se viene ni a dónde va. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice que el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, dice, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, hermano? De que somos hijos de Dios. Esa es la pregunta que yo le hacía hace un momento. ¿Tiene usted ese testimonio que dice ahí? ¿Tiene esa certeza de decir yo soy un hijo de Dios? No porque viene a la iglesia, aunque debemos de venir a la iglesia. No porque sus papás eran evangélicos. No porque lee la Biblia de vez en cuando. Pero tiene el testimonio en su corazón de decir, yo era nacido de la carne, mi vida era así, pero un día el Señor
me cambió. Él vino a mi vida, nací de nuevo y por eso hoy soy otra persona. No soy la misma persona. Y eso es lo que decimos en el bautismo, ¿verdad? Que ya no queremos ser esa persona. A través del bautismo testificamos que hemos nacido de nuevo y que ya no queremos ser la misma persona de antes, sino que queremos ser una nueva persona. Tenemos esa seguridad porque esas personas son los que reciben esta fe, los que han nacido de nuevo. Y se nace de nuevo por el poder de Dios, la obra de Dios, pero uno va a tener ese testimonio personal. Ahora, si usted dice esta mañana, pastor, hermano, mire, yo en realidad no sé, no estoy seguro si he nacido de nuevo. Esta mañana, dígale, Señor, yo entiendo, Señor, que es necesario nacer de nuevo, como dijo Jesús. Es necesario nacer de nuevo para ser un vencedor. Si no nazco de nuevo, no puedo ser un vencedor. Si el mundo toda la vida, hay personas que a veces pasan 30 años en la iglesia y todo el tiempo los vence el mundo, hermano. ¿Qué diría usted de eso con lo que estamos hablando y leyendo aquí en la palabra? Dice este, como que es el FAS, hermano. No, vea, como que es la selecta, hermano. Mire, hoy la selecta sí que estamos, 3 llevamos, ¿verdad, hermano? Corríjame si estoy equivocado. Las 3 juegos nos han ganado. Solo derrota, hermano. Entonces hay cristianos que así viven en derrota, hermano. Pero eso no es lo que la palabra dice. Entonces, número 1, ¿quién vence al mundo? El que tiene fe, el que posee fe, el que ha nacido de nuevo, dice Juan aquí. Número 2, pero no se queda ahí. Número 2 pudiéramos decir que el que vence al mundo es el que edifica su fe. Número 2, necesitamos edificar la fe. Mire este versículo en Judas, hermano. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Judas solo tiene un capítulo, el versículo 20. Y voy a usar este versículo. Pero mire el versículo 1 de Juan. Usted tiene su Biblia abierta en Juan capítulo 5. Mire el versículo 1 y mire el versículo 5. El versículo 1 en la primera parte. ¿Quién es el que vence? Dice, todo aquel, así comienza Juan aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, aquí, hermanos, Juan está hablando, pudiéramos decir, de el contenido de la fe. Porque la carta a los hebreos, si usted se recuerda en Hebreos 11, dice que por la fe que entendemos, dice. Porque, hermano, la fe no es un sentimiento, la fe es un entendimiento. Por la fe entendemos. La fe es un entendimiento, no es un sentimiento. Como cuando usted dice, las personas dicen, confunden, ¿verdad? Dice, yo tengo una sensación, ¿verdad? Y hasta le hace así, ¿verdad? Tengo una sensación, dice. Tengo un sentimiento, tengo un presentimiento bueno o malo, ¿verdad? Tengo fe, dice, de que este mes nos va a ir bien en la venta. Tengo ese feeling, ¿verdad? Ese sentimiento. La fe no es eso. La fe es un entendimiento. La fe es una mente, pues, que nos hace ver las cosas de otra manera. Entonces Juan dice, habla, ahí pudiéramos decir que está hablando del contenido de la fe. ¿En qué creemos, pues? ¿En qué cree usted y qué creo yo? ¿En qué consiste esta fe? Es lo segundo. ¿En qué consiste esta fe, hermano? Principalmente, dice Juan, que es lo prioritario de la fe. ¿Dónde arranca la fe? ¿Cuál es el contenido de la fe cristiana? En primer lugar, o en síntesis. ¿Qué dice el versículo 5?
¿Qué creemos pues nosotros, usted y yo como iglesia, como cristianos? ¿Qué es lo que creemos? Que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Esa es básicamente la fe cristiana. Esa es en esencia, en semilla, dijéramos, la fe cristiana consiste básicamente en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan desarrolla en su carta, si usted lee la carta, de que los que creen eso, dice, esos son los verdaderos hijos de Dios. Y esos son los que vencen al mundo, esos son los que tienen la fe verdadera. Pero nosotros podemos decir, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero ese entendimiento, esa creencia, necesitamos desarrollarla. Necesitamos explicar y entender todo lo que eso implica. Todo lo que significa, lo que incluye, lo que implica para la existencia humana, para este universo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, desarrollar ese entendimiento, Judas dice, en el versículo 20 de Judas, lo vamos a poner ahí está, dice, pero vosotros, les decía Judas, ustedes amados, amada iglesia, amados hermanos, ustedes les dice que edificados, dice, edifiquen, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Déjelo ahí, por favor, ese versículo, hermano. Dice, ustedes, en otras palabras, que están creciendo, están siendo edificados, están desarrollando esta fe. Y le dice, y se refiere Judas a la fe como santísima, la santísima fe. Porque hermanos, hay muchos tipos de fe. Hay quien cree en una cosa, en otra. Pero estamos hablando de la fe, de la santísima fe, de la fe que dice, que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, eso significa, en primer lugar, de que Jesús es el Hijo de Dios, significa de que Dios se encarnó. Que el Dios creador, el Dios eterno, el infinito Dios, a quien nadie ha visto ni nadie puede ver, que habita en oscuridad, como dice 1 Timoteo, el inescrutable y el inalcanzable Dios, el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el que todo lo sabe, ese Dios se hizo hombre, se encarnó. Eso no creen los testigos de Jehová, hermano, lo que estoy diciendo. Ellos no creen que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad? Los mormones no creen que Jesús es... Ellos hablan de Jesús, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios hecho hombre. Esa fe no va a producir victoria sobre el mundo, hermano. Y así pudiéramos mencionar. Hay otros que ni siquiera dicen a Jesús. Los musulmanes creen que Jesús es uno de los profetas. Pero el profeta de ellos, ¿quién es? Mahoma. Pero nosotros creemos. Nuestra fe consiste en que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? En primer lugar, de que ese Dios verdadero se hizo carne, se encarnó, como dice Pablo a los Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Dios. Dios se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan en el Evangelio, allá al inicio y aquí en la primera carta. Dice que habitó entre nosotros el Dios invisible, el Dios que es espíritu, dice, y lo tocamos y lo vimos y estuvimos con Él, dice Juan. Jesús, si usted se recuerda en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, aquel discípulo, Jesús le preguntó a aquel discípulo
que dicen que era algo incrédulo, dicen algunos. Y le dijo, porque él le preguntó y le dijo, mira Jesús, le dijo, si nos muestras al Padre, vamos a estar bien, ¿verdad? Tranquilo. Si nos muestras al Padre, vamos a estar tranquilos, aliviados. Y Jesús le dijo, Juan 14:9, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Felipe, tantos días, tantos tiempos, hemos comido juntos, hemos hablado, les he enseñado, hemos estado juntos, Felipe, y todavía no me han conocido, le dice. Todavía, Felipe, no has entendido. Y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, si aquí está el Padre encarnado? Eso no es lo que cree la gente. Pero la iglesia cristiana, usted y yo, nosotros sí creemos. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Entonces necesitamos edificarnos en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que crezcamos en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero alguien puede ser cristiano y si nunca lee la Biblia y ni va a la iglesia, ni va a ningún discipulado, ni le enseñan la palabra, no va a entender, va a estar como Felipe, va a estar pensando como Felipe. Pero nosotros, en la medida que edificamos nuestra fe, nuestra santísima, la fe verdadera, porque hay fe, Santiago dice, ¿verdad? Habla de la fe de los demonios tienen fe. Con solo que su fe y la mía no sea de la de los demonios, hermano. Los demonios tienen fe, dijo Santiago. Solo que esa fe es muerta, dijo. Porque no produce obras. No produce un testimonio cristiano, porque es una fe muerta. Los demonios no se van a salvar. Los demonios no van a cambiar. Pero si una persona dice que tiene fe y pasa el tiempo y no cambia, él no tiene fe, hermano, ella no tiene fe. Esta fe, pues. Porque la fe, esta fe de la que estamos hablando, esa santísima fe, cambia a las personas. Y en la medida que crecemos y somos edificados en esta fe, nuestra vida va transformándose, nuestro entendimiento va transformándose, nuestra cultura va cambiando, nuestra manera de hacer las cosas va cambiando por nuestro entendimiento, porque la fe nos da un estilo de vida distinto. Amén, hermanos. Entonces dice Judas, orando, dice en el Espíritu. Porque, hermano, la oración juega un papel sumamente importante en la edificación de la fe. Miren, nosotros a veces oramos solo por necesidades materiales, por problemas. Oramos cuando nos enfermamos, oramos cuando no nos va a alcanzar el dinero, cuando tenemos un problema. Oramos por una u otra cosa, pero a veces los cristianos evangélicos poco oramos en relación a la fe. ¿Cuántas veces usted ha orado o está orando diciendo, Señor, edifícame la fe? Dame más fe. Señor, quiero leerle así rapidito un par de fragmentos de dos hermanos de ciertas oraciones que, por ejemplo, Christmas Evans era un pastor, un misionero. En uno de sus testimonios dice, después que comencé a suplicar, dice, sentí como que unas pesadas cadenas que me ataban caían al suelo. Y como que dentro de mí se derretían montañas de hielo. Cuando todos pasamos momentos de frialdad, ya no nos dan ganas de venir a la iglesia, no, mucho menos que vamos a hacer la misión de Dios. No queremos leer la palabra. Ay, ni queremos estar con los hermanitos, esos, ¿verdad? Que solo de Cristo hablan. No, hombre, quiero hablar de otras cosas, ¿verdad? De la selecta, del FAS, de otras cosas más interesantes.
Entonces, cuando uno se siente así, hay que orarle al Señor. Hay que usar la oración. Dile, Señor, ayúdame. Porque el mundo me ha rodeado. Solo en las cosas de este mundo pienso y no quiero nada de lo tuyo. Tal vez vas a experimentar que como que hielo se derrite dentro de usted y el Señor le va a dar ánimo. Juan Bunyan, ¿verdad? Que escribió aquella obra famosa del peregrino, dice en una de sus oraciones: oh Señor, dice, no sé juzgar entre el error y la verdad. Señor, no me dejes solo en esto de aceptar o rechazar esta doctrina ciegamente. Si es de Dios, no me dejes despreciarla. Dice, mientras yo oraba temblando, porque pensaba que no obtendría una palabra de Dios para consolarme, Él me dio esta frase: te basta mi gracia, dice Juan Bunyan en esta oración. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuántas veces ora usted al salir de su casa y dice: Señor, esta mañana háblame, dame entendimiento. Señor, esta mañana quiero experimentar tu presencia. Sino que a los músicos le echamos la culpa cuando no sentimos la presencia de Dios. El culpable es usted. No, los músicos, bueno, también quizás, ¿verdad? No sé. Pero ¿cuántas veces usamos el recurso de la oración para edificar nuestra fe? ¿Cuántos estamos pidiendo al Señor, Señor? O sea, fortaléceme, dame crecimiento. Y por último, hermano, en tercer lugar, porque, hermano, edificar la fe nos lleva a lo tercero. ¿Quién vence al mundo? El que posee fe, la fe santísima, la fe verdadera, el que edifica la fe, y número 3, el que practica la fe. No podemos vencer al mundo si no practicamos la fe, hermano. Jesús fue el primero. Jesús fue, miren, Juan 16:33. Tal vez la ponemos ahí, hermano. Juan 16:33. El que practica, mire el versículo 1, Juan 5, ¿verdad? La segunda parte del versículo 1. Entonces, ahí Juan habla de la práctica de la fe. Dice, todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que ama, dice, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pareciera un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿quién es el que engendró? Dios, el Padre, ¿verdad? Porque Él es el que hace nacer de nuevo. El que engendró se refiere a Dios Padre. ¿Y quiénes fueron engendrados por Él, hermano? Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Entonces dice Juan que el que vence al mundo, dice, ama al Padre, al que engendró, y ama a los que Él engendró, que son los hermanos. Pero una persona que comencemos con lo extremo, odia a los hermanos, los aleluya les dice. ¿Usted cree que esa persona tiene esta fe? Dice, los aleluya, dice. Ay, que tu hermanito me caen mal, dice la gente. Los aleluya nos dice. Me caen mal, dice. Claro, no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? No ama a los que Él ha engendrado. Pero vaya, no los odia, pero digamos, no, yo no odio a nadie, hermano, porque eso es malo, ¿verdad? Eso es pecado, odiar a la gente, ¿verdad? Y la gente son hechos a la imagen de Dios, ya tiene algunas ideas, ¿verdad? Pero mire, yo no quiero andar con los hermanos, muchos problemas dan. Son chismosos los evangélicos, dicen. Muchos problemas hay ahí en la iglesia. Mire, ya no quiero meterme con los hermanos. Voy al culto, pero mire, llego tarde y me voy temprano, les. ¿Verdad?
Llego ya cuando todos están con los ojos cerrados y cuando los vuelven a cerrar al final, me voy. Porque no quiero saber de los hermanos. O sea, en otras palabras, es indiferente a los hermanos. ¿Qué pensaría usted, hermano, de ese corazón? No es alguien que practica la fe, porque el que tiene esta fe y edifica la fe, lo que va teniendo es cada día más amor por quienes, por Dios y por los hermanos, por la iglesia. El que edifica la fe va teniendo más amor por Dios y por los hermanos. Por eso dice Juan aquí en la primera carta, dice que si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a los hermanos, entonces somos ¿qué? Mentirosos, dice. Entonces, ¿en qué consiste el amor a Dios, el amor a los hermanos? ¿Cómo se ve la vida de un vencedor? Bueno, dice el versículo 2, versículo 3, mire ahí en su Biblia. Dicen, esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que empezamos a sentir que los mandamientos de Dios, dice, no son pesados, pues no son gravosos, no sentimos que, wow, qué difícil eso, qué horrible eso, ¿verdad? Lo que Dios nos está pidiendo. Ay, no, hombre, qué duro eso. Como dijeron aquellos, qué dura esa palabra. No, dice que estos no sienten gravosos los mandamientos de Dios. Lo sienten livianitos, lo sienten. Como dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar y pondré mi yugo sobre ustedes. ¿Y cómo va a ser el yugo de Jesús? Va a ser fácil y liviano, porque ese yugo viene envuelto en amor, hermano. Los lazos de amor de nuestro Dios. Y entonces nos enamoramos, ¿verdad? Es que como el muchacho, pues, que se enamora de la joven, ¿verdad? Y la joven quizás para probarlo le dice, le pone una subpenitencia bien difícil. Si haces tal cosa, te voy a creer, le dice la muchacha, ¿va? Pero como el muchacho está enamorado, hermano, hasta va a prestar, pues. Hasta los zapatos va a empeñar, ¿verdad? Con tal de conquistarla y demostrarle cuánto la ama. Eso está hablando Juan. Cuando ama a Dios, dice, su mandamiento, lo que Él nos pide. Ay, qué lindo lo que Dios nos pide, dice. Qué lindo. Lo que Dios quiere, eso quiero yo también, dice. Porque la fe, ¿verdad? Por eso al leer los salmos, hermano, dice el salmista, dice, cuánto amo yo tu ley, dice ahí en el Salmo 119. Todo el día, dice, sella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, dice el salmista. Pero ¿qué más dice Juan aquí en el versículo 2 y 3, hermano? Dice que guardan, no son gravosos y los guardan, o sea, los obedecen. Yo no voy a ser de mi papá, hombre, como que nunca fueron jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad? Los jóvenes, sus papás, son yuca, los viejos estos, ¿verdad? Nos piden cosas que... ¿Cuántos pensaron así alguna vez de sus papás, hermano? No levante la mano, pero me imagino que la mayoría la levantaríamos, ¿verdad? Ay, no, yo no voy a hacer lo que dice el jefe, él dice, pero yo voy a hacer otra cosa. Los pastores dicen aquí en la iglesia, pero yo voy a hacer otra cosa, así dicen los hermanos. Lo peor es que lo digan los líderes, ¿verdad? Entonces, porque la rebeldía, hermano, imagínense con la rebeldía bien ahí a flor de piel, ¿cómo vamos a vencer al mundo, hermano, si el mundo eso quiere, que seamos rebeldes, que no le hagamos caso a nadie, que hay una anarquía, ¿verdad? Desobediencia por todos lados. Por eso el mundo está como está.
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: pero ustedes les voy a llamar mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Pero esto no es una cuestión de cumplimiento, ay, qué difícil, qué duro. No, es una cuestión de amor. Es una relación de amor. Le dice a su esposa: ¿me podés dar un masajito en los pies? Ay, usted con un gran amor, ¿verdad? Pero cuando anda enojado dice que le hieden los pies, dice. Pero cuando usted está, ¿verdad?, y le ve todos los defectos a los pies, más que los pies, son raros los pies bonitos, ¿verdad, hermano? Y entonces usted dice: qué feo los pies, qué chiboludos los dedos, dicen. ¿Cómo le hieden? Pero cuando usted, ¿verdad?, está enamorado, dice: sí, mi amor, le dice, te voy a masajear, ¿verdad? Hasta se hinca quizá en la cama y le da masaje. ¿Qué querés que te ponga cremita, hija? Hijito, también ella, ¿verdad? Porque como el matrimonio es de 2 villas, ¿verdad, hermano? No es solo de una villa, es de 2 villas. Entonces le da masajito. No siente que sus peticiones son pesadas y difíciles de cumplir, sino que siente que es bien galán, pues, como dicen los salvadoreños, ¿verdad? Bien galán. Cabalito, dice. Y lo otro que dice es amar a los hermanos. El que ama al Padre y a sus hijos, al que engendró y a los que engendró. Hermanos míos, mire, capítulo 3, versículo 13, ahí de la misma carta de Juan. Hermanos míos, dice: no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo aborrece a los que Dios engendró. Pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerto. Todo aquel, dice, que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Como Caín, dice más adelante, que era del maligno, era del malo. ¿Y qué pasó? Mató a su hermanito porque era del malo. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo, tienen esta fe y han edificado, están edificando la fe, están creciendo en amor a Dios. Sus mandamientos no son pesados, son dignos de que se cumplan y aman. Cada día dice: he estado pensando en el hermanito aquel que no he visto en la iglesia. No dice: a ver en qué pecado anda aquel. No, usted dice: voy a orar por la hermanita porque no la he visto en los cultos. Quizás está enferma. No dice que anda en pecado. Quizás le ha pasado algo. Voy a llamarle, la voy a ir a visitar. Le voy a hablar a los hermanos. A ver qué pasa con ella. Voy a investigar. Porque empezamos a pensar. Dice: yo quiero que los hermanos vengan a mi casa. Tener un grupo aquí en mi casa. Yo quiero estar con los hermanos, ya no me aguanto para que llegue el viernes que tenemos el grupo, el jueves, el sábado, el domingo que tenemos el GPD. Ya no aguanto, quiero estar con ellos, quiero ir al culto. Voy a llegar temprano, no voy a ir tarde. Al revés del otro, ¿verdad?, que llega tarde y se va temprano. No, este dice: voy a llegar temprano y me voy a ir tarde para saludar a los que vienen al segundo culto. Aleluya. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. Mire, eso quiere decir que está venciendo al mundo, hermano. Porque el mundo son todos los valores contrarios a Cristo. Egoísmo, orgullo, soberbia, individualismo, egoísmo. Todo eso es el mundo, hermano. Pero la vida con Dios es humildad, ¿verdad? Mansedumbre, paciencia, perdón, misericordia, servicio. Entonces, mire, Juan, termino leyendo este versículo mientras pasan los músicos. Juan 16:33, vamos a poner ahí en la pantalla. Hermano, Juan les escribió a los hermanos que estaban enfrentando grandes dificultades en un mundo muy hostil como es ahora. El mundo es hostil.
El mundo aborrece al pueblo de Dios. El mundo van a tener aflicción, dijo Jesús. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra posición en el mundo? ¿Qué relación tenemos con el mundo? ¿Qué debemos hacer en el mundo? ¿Cuál es nuestro deber en este mundo? ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Mire, Jesús, hermano, lo que estamos hablando es lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos modeló. Dice, estas cosas os he hablado, le dijo a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, como cantamos y vamos a cantar ahorita. Yo he vencido. ¿Y por qué nosotros debemos de vencer al mundo, hermanos? Porque Él lo ha vencido. Cristo, Jesús venció al mundo y Él nos dice, y Juan nos dice en su carta, que venzamos al mundo. Que el que ama al mundo no ama a Dios. Y el que ama a Dios no ama al mundo. Claro, estamos en el mundo y tenemos que vivir en este mundo, pero nosotros no somos del mundo, ni vivimos para el mundo, ni vivimos para los propósitos de este mundo que son temporales y pasajeros. Nosotros estamos en el mundo como agentes del Dios eterno. Nosotros estamos en el mundo porque Dios nos ha enviado al mundo. Nos ha enviado al mundo para que anunciemos, como cantábamos esta mañana, las virtudes de Él. Para que les traigamos esperanza. Para que vean en nosotros algo distinto, pero no por nuestra fuerza, sino porque la fe nos llena del amor a Dios, nos llena del amor a los hermanos y nos da todas esas cualidades de Dios que vencen a este mundo. Hermanos, Jesús venció al mundo. Los israelitas vencieron a Egipto allá en Éxodo. Moisés venció al mundo. Sara venció al mundo. Y muchos cristianos como Juan Bunyan vencieron al mundo. Y muchos hoy día en el mundo están venciendo al mundo en el pueblo de Dios. Él lo puede hacer con usted y conmigo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso a Él. Por eso vamos a cantar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, ¿verdad? Este lindo canto. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.